Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Buenos días, bienvenidos al programa La Toga, Diálogo con Juristas, un programa del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Hoy tenemos el privilegio de recibir a nuestro querido amigo el doctor Luis Reynoso, coordinador de la Comisión de Propiedad Intelectual en el capítulo y especialista, desde luego, en esta materia. Buenos días, Luis, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, el gusto es mío y el privilegio también. No, muchas gracias, muchas gracias. Pues en este programa pretendemos conversar, dialogar sobre el jurista, sobre sus inquietudes, sobre su expertise, sobre su visión del derecho, y por eso nos sentimos contentos que aceptes y que estés ahora aquí con nosotros. Doctor, tú te titulaste, o más bien defendiste tu tesis doctoral y alcanzaste el grado de doctor en el 2022. Tu tesis fue Armonía en el Derecho de Competencia. Platícanos de tu tesis, doctor. Muchas gracias. Pues fue un ejercicio muy interesante, un esfuerzo muy sincero. No me había tocado hacer una tesis en ningún otro grado, quizás defender alguna tesina, algún proyecto sencillo, pero no había tenido yo la oportunidad de escribir académicamente. Entonces al principio fue un riesgo, y más que un riesgo, un problema porque no estaba yo acostumbrado. Tuve ahí algunas dificultades en la definición del tema, hasta que llegué con mi maestro Guillermo Gat Corona, extraordinario jurista, quien me dijo, me gusta un tema, porque yo incipientemente empecé a hablar, le quiero hablar de competencia desleal, porque en México hay poca regulación, se trata mal el tema, solo se vincula a aspectos de propiedad intelectual. Una pequeña interrupción, por favor. Doctor. Tuvimos en el primer capítulo a Gerardo Castillo y también su director de tesis fue Memo Gat, así que Memo está muy citado en este programa, pero perdón por la interrupción. No, por favor, sé que también dirige tus trabajos. Así es, también, así es. Sabemos ahí que va a ser jurisprudencia el doctor Gat. Justamente, y su buena mano y la influencia en la vida jurídica del occidente, en particular acá de Guadalajara. Y justo con esta influencia, cuando le comenté, traigo esta idea, me dijo, oye, me gusta cómo lo estás contemplando, me gusta tu tema, pero no el abordaje particularmente. Entonces me dijo, oye, justifica la lealtad en el comercio, hablando de competencia desleal, mejor dime por qué debe ser leal el comercio. Y parte de Aristóteles. Siempre hay que empezar preguntándonos, no más que concluyendo. Efectivamente. Y eso fue un reto y redimensionó mi trabajo. Lo disfruté mucho porque me brindó también la oportunidad de dar algún estudio o tratar de indicar dónde hay una beta para hablar de filosofía de propiedad intelectual. En particular temas de competencia desleal, que la propiedad intelectual es algo sui generis. No es uniforme, no hay una sola propiedad intelectual, es un conjunto de varias instituciones y muchas tenían problema, o al menos en la doctrina mexicana, modestamente lo habré de decir, que no encontré alguien que nos abordase esta perspectiva de por qué debe ser leal el comercio, por qué una persona no debe imitar los esfuerzos de otro al copiar sus marcas, al robar su información, al sus inventos, justamente al ir al mercado y no portarse bien, no ser leal. Entonces, este trabajo me permitió conectar experiencias a lo largo de mi vida académica, lo personal, gustos. Desde adolescente me gustó la filosofía, por deseos de mi madre fui seminarista, no quería ser sacerdote. Pero qué bien. ¿Hasta qué grado llegaste? Prácticamente en familias durante la secundaria. No estuve nunca como interno, sí fui constantemente invitado. La verdad es que yo no sentí la vocación, pero era deseo de mi madre que yo recibiera una formación espiritual sólida. Entonces disfruté mucho en este acercamiento. Hizo una muy buena formación, más allá de la vocación y de ordenarse, no es una buena formación. Efectivamente. El seminario bicentenario, además.
Justamente perspectivas o más, de quizás humanidad. 300 años tendrá el seminario. Sí. Sí, 300 años, hasta 300 y algún par de décadas Que quizás. por cierto, muchos egresados liberales y presidentes de la República, entre ellos Valentín Gómez Gómez Farías, Farías. así que ha tenido egresadas de todo tipo de corrientes y de pensamientos. Justamente Valentín Gómez Farías, que entiendo que es el único presidente de la República que ha sido de Guadalajara. Así es. Efectivamente, entonces, justamente es una tradición, es una formación muy especial porque, bueno, estuve en escuelas religiosas con salesianos, Ujú. pero no me había tocado recibir clases de espiritualidad, filosofía y teología de esta manera más, por decirlo, especializada, concreta, y provocó muchas inquietudes en mí y gustos. Entonces, cuando Memo Gat me dice, oye, voltea a ver a Aristóteles, recordé estas clases de adolescencia y empecé a recordar muchos de los aprendizajes, y esto lo llevé y lo expresé a esta tesis que manejé, además de la parte técnica jurídica que tiene que ver con el derecho a la competencia, entendiéndolo como la unión del derecho represor a la competencia desleal y el derecho antimonopolios, aunque normalmente cuando hablamos de derecho a la competencia aquí en México se entiende como derecho antimonopolios, Ujú. pero deja de lado la parte cualitativa, cómo acudes al mercado, no solo cuántos van al mercado. Ujú. Entonces, este esfuerzo técnico era decir, oye, tenemos que conjuntar el entendimiento de un derecho a la competencia de forma cual y cuantitativa. ¿Cómo vas a concurrir al mercado y cuántos concurren? Entonces, esto lo acompañé con exploraciones filosóficas, primero, tratando de justificar la lealtad de la competencia. Desde Aristóteles fue un trabajo relativamente sencillo por cómo se dan muchas estructuras filosóficas que parte de Aristóteles, se va con Tomás de Aquino y después Ujú. podemos conectar con filósofos idealistas como Kant, Hegel y después irnos a perspectivas económicas y todo esto hablando desde una perspectiva muy de John Rawls, que habla de una teoría de la La justicia justicia, como actividad. justamente la justicia como equidad es base, para hablar de la lealtad justificándola o tratando de explicarla modestamente con tres principios que son los revolucionarios: la libertad, la justicia, entendida como esta igualdad, como una manifestación de igualdad, en el lema revolucionario francés, y la fraternidad. Quizás en el derecho es fácil hablar de postulados referentes a justicia y libertad, porque de alguna forma lo podemos medir o entender o acomodar a las concepciones jurídicas. Pero cuando hablamos de un sentimiento como la fraternidad, Ujú. como el amor, tenemos un problema, porque primero puede tratar de trivializarse, de decir esto no es importante, estos sentimientos en serios, ¿cómo vamos a medir el amor? Ujú. Si no se puede medir el amor a una familia nuclear, menos a una comunidad. Entonces, en esta tesis hago un sencillo esfuerzo de conjuntar todas estas ideas aristotélicas a John Rawls y hablar que la lealtad es una combinación de estas dos dimensiones de las tres mencionadas respecto a la fraternidad y la justicia, entendiendo que la lealtad sería el cuidar a la comunidad, el entender que si la comunidad está bien, hablando comercialmente, de que si te portas bien, que el mercado con ese portarte bien alcanzará los beneficios sociales que está llamado a tener. Ahí es quizás una discusión o un punto álgido para los que saben de economía, porque pueden decir, ¿sabes qué? La economía no le interesa nada los valores morales. La economía es eficiencia, eficiencia en la redistribución de la riqueza. No, bueno, pues si así se ve la economía, entonces la economía es cruel. No Efectivamente. puede ser, o no debe dejar de ser humana la economía. Para los humanos es cuidar la casa, no para todos, una casa común. Justamente, justamente. Hasta la persona más egoísta entiende que destruyendo la sociedad se afecta a sí mismo. Claro. Porque desde una perspectiva antropológica sabemos que las personas tenemos un tiempo de vida muy limitado. Y que aunque el espíritu humano tenga mucha potencia, no podemos limitar esta capacidad del espíritu humano en creación y de adaptación,
sabemos que no nos va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que quisiéramos o tener todos los satisfactores. Entonces, sabemos que dependemos de otros para vivir mejor, para vivir bien. Entonces, si cuidamos a esta comunidad, a esta sociedad, siendo leales, permitiremos no solo que los beneficios de un mercado, de una sociedad no lleguen, sino que lleguen a mayor número de personas. Rawls en un artículo académico hablaba esto, haciendo un símil al deporte, decía esto es como el fair play, pórtate bien, pórtate bien y de esta manera vas a permitir que la sociedad funcione bien y los beneficios lleguen a todos. Entonces, hablo de la lealtad, hablando con ese entendimiento de portarte bien, de permitir que el mercado funcione bien y que los beneficios lleguen a más personas. El doctor Diego Robles seguramente también fue profesor tuyo en el doctorado. En su libro de Derecho de Obligaciones hace referencia a la relación jurídica obligatoria y atiende de manera muy particular el tema de la lealtad, la buena fe y la lealtad contractual como un tema elemental para la operatividad de la relación jurídica obligatoria, y no solo la obligación como una institución donde el acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento de una prestación, sino una relación donde ambos están comprometidos al éxito de esa obligación, de eso que él llama relación jurídica obligatoria, y precisamente en base a lo que tú estás señalando, él lo cita y tomando a la escuela alemana como lealtad negocial, ¿no? Entonces la lealtad es fundamental. Justamente, qué bueno que lo mencionas. Muy moderno el planteamiento de don Diego, justamente con esta relación obligacional, con esta aproximación a cómo se concibe las obligaciones en el derecho alemán. En Alemania es uno de los países que más ha evolucionado en el derecho a la competencia y ha quitado elementos o conceptos difíciles de definir, de que tienen un contenido controversial, como el orden público, como temas de quien cause un daño en la competencia, y han hecho avances muy interesantes en temas de competencia desleal. Mucha de la parte técnica de esta tesis que elaboré la baso en la escuela alemana. Y sí, definitivamente con mucha influencia de don Diego al escuchar estas expresiones o estos entendimientos del Haftung, de la obligación o de este vínculo obligacional y de esta idea de comunidad. Y también debemos de caer en cuenta o con la idea de centro que puede ser lo que puede desprender, que el mundo puede ser mejor y que bajo un imperativo categórico kantiano que dice pues el hombre siempre tiene que ser tratado como un fin, nunca como una herramienta. Tenemos que entender que de ahí desprende la dignidad de las personas y la dignidad debe ser observada en todo aspecto. También desde esta dignidad individual hablamos de cuidar a la comunidad. Y la comunidad, al fin y al cabo, y la humanidad como un concepto trascendente, pues es titular y debe ser beneficiaria del conocimiento. Esta idea que creo que se atribuye esta expresión a Newton de caminar en hombros de gigantes, que es el programa que toma esa base, el programa de Erasmus de Europa, en relación a Erasmus de Rotterdam. Y te preguntaría, como especialista en materia de propiedad intelectual, que ante esas también visiones que la ven como una cuestión egoísta, que monopoliza, que se reserva el conocimiento o la aplicación del conocimiento, ¿cuál es la aportación que da precisamente a la creación del conocimiento la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual, justo con los apuntes que ha realizado estimado Alberto, es muy criticada desde perspectivas liberales, como este entendimiento del conocimiento debe ser puesto al servicio de la sociedad. También ideas tan básicas con voces populares como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol, todo tiene un antecedente, todos aprendemos en nuestras tempranas infancias con imitación. Entonces, es muy natural imitar lo que nos gusta, porque sabemos que tiene resultados, porque lleva a algo medible y nos da seguridad. Imitamos los gestos de nuestros padres en un contexto cercano de la gente con la que convivimos. La palabra, el idioma, nuestras creencias, todo lo aprendemos justamente de los con base predecesores. de imitación, y también nos mimetizamos con nuestras parejas, por ejemplo. Podemos de repente traer algún gesto no verbal en réplica y en gusto.
La propiedad intelectual deberíamos entenderla como un mecanismo de creación artificial de escasez, es decir, algo tan vasto como la información, como este conocimiento, vasto en el sentido de que no tiene límites, que no podemos decir, bueno, aquí tengo un gramo de información y con esto es suficiente para pasártelo y que sea medible y después me regresas mi gramo, eso sería algo ridículo, ¿no? Tiene esta posibilidad de desdoblamiento, de transmitirse infinitamente. La propiedad intelectual, al poner límites y permitir que haya una explotación comercial de la información, al hacerlo un bien escaso, que va a ser deseable, por tanto, permite a quien tenga estos derechos de tener medios para vivir bien y seguir creando, pensándolo, por ejemplo, en la perspectiva creativa, en la parte del derecho de autor. Para los industriales también tiene que ver como una forma... Pero el tema de los derechos de autor es un incentivo, pero también un justo merecimiento, sobre todo en esta versión o en esta vertiente, más que versión, de los derechos morales. ¿Qué mayor derecho puede haber que ser reconocido como autor de una obra artística, ¿no? Justamente, tenemos ahí un principio que debemos estar contentos, que no gusta en los sistemas del derecho del copyright, del common law, porque a ellos no les gustan los derechos morales, los derechos que nacen del espíritu. Prácticamente no los reconocen o a su estilo. Y la evolución de ellos es ir aceptándolos más y es lo que causa rechazo. Por eso se dan movimientos como el copyleft y el digital commons. Son reacciones a la inclusión de los derechos morales. ¿En qué consiste esto que nos dices? Estos movimientos contraculturales, porque nacen con hippies, con gente que dice, oye, ¿sabes qué? No quiero que me pongan límites a cómo compartan comunidad determinada información en particular. Pasa con uno de estos movimientos, Creative Commons, si no me equivoco, que había un software que la gente le mete mano. El software es un código, un lenguaje, y era libre para que los programadores en un momento pudieran hacer sus proyectos basándose en este desarrollo, y de repente, con ese entendimiento, una de las personas que más participaba, prácticamente el líder de este movimiento, recibe una demanda de alguien que estaba en esta comunidad hablando sobre violaciones al copyright. Entonces, en reacción a eso, crearon unos estatutos para una sociedad y unas reglas diciendo esto es abierto, un código abierto, cualquier persona puede hacerlo y no vamos a reivindicar titularidad sobre esto. Prácticamente nosotros no renunciamos, no vamos a pedirlo. Y, por ejemplo, en el copyleft, que tiene que ver más con un sentido de reacción a los derechos morales, Lawrence Lessig, que es un profesor o fue profesor de Derecho Constitucional en Harvard, al ver que se aproximaban los derechos morales, crea este movimiento que es una copia de Creative Commons, pero no está tan adaptable a entornos que no sean de software. Entonces es difícil y, bueno, aún así es la base de los movimientos en los que la gente dice, ¿sabes qué? Puedes utilizar lo que estoy desarrollando aquí creativamente. No voy a pedirte una regalía, no tienes límites, nada más mantén esto de esta manera. Lo que tú añadas permite que otros sigan trabajando. Eso sería como este entendimiento en particular. Pero si nos queremos ir a los derechos morales, a mí me gusta mucho llamar la atención a un concepto muy nuestro, en tanto el derecho continental europeo, que sirve también para explicar otras cosas y que viene de la escuela de Salamanca. Es la suidad, algo que es muy tuyo. En este español muy antiguo, con estos cruces al latín, la suidad sería una forma de explicar por qué nosotros decimos, Alberto es mi amigo, o es mi colega, pero ¿por qué decimos mi? No hay una relación. Yo no puedo, en este caso, como hablando Era un vínculo, sí. Sí, es un vínculo emocional, espiritual quizás, pero no implica que yo pueda disponer de tu vida, no puedo realizar tu valor sujetándote a algún tipo de esclavitud, vendiéndote a alguien, ese tipo de cosas no se dan. O Sí, no, no es no un son sentido de peores. propiedad. Justamente eso también nos lleva a clarificar o explorar por qué hablamos de mi hijo, mi hermano, mi paisano. Es un vínculo muy personal
que tiene que ver con la parte espiritual, que quizás no nos gusta mucho en la academia, o nos sentimos a veces sujetos a alguna crítica porque nos pueden decir que somos muy muchos y lo vemos desde una perspectiva religiosa. Pero esto afortunadamente es completado con los idealistas alemanes. Llega después a Kant, bueno, a Hegel, a Kant, a Fichte, y van sentando las bases no solo de los derechos personales, o sea, no solo en Salamanca hablamos del origen del derecho internacional privado, sino también de los derechos personales, que son retomados por estos idealistas alemanes y que más cómodamente se van teniendo como base u origen de estos derechos morales o de estos derechos que van siendo más fácilmente adaptados a nuestros sistemas jurídicos porque no dependen únicamente de un tema religioso o de una concepción más pegada a la creencia en un espíritu o en un Dios, sino que hablan ahí pues de autonomía de la voluntad, de reconocimientos sociales, Hegel diciendo que la propiedad te hace muy humano o una persona porque hace que una persona reconozca que eres dueño de algo. Claro. Entonces, eso... Pero es un motor y una protección para crear tantas obras importantes que se han escrito en episodios. Entiendo que así fue Los bandidos de Río Frío. También se escribían ciertas obras a través del periódico se iban difundiendo, y si el autor no tenía esa protección, pues qué motivación tenía para escribir obras que se convirtieron en literatura universal. Y ese derecho moral que es permanente, que no está sujeta a la vida del autor a tantos años, que entiendo que ahora son 100 años después de todos los patrimoniales, sí. Y el moral es permanente. Y entonces también entiendo que ese derecho moral es a que siempre se le reconozca como autor de esa obra, pero también trae una propia protección la obra. Esto es así, y luego como preguntan por lo siguiente, está el caso de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, que la obra, que es una magnífica obra de Víctor Hugo, bueno, la gran obra de Víctor Hugo desde luego son Los Miserables, bueno, es cuestión de gustos de cada lector, pero Nuestra Señora de París también es una extraordinaria obra, y en esa obra Febo pues no es como lo pintan o como lo proyecta Disney en su película. Febo es una mala persona, Esmeralda está enamorada de él y él la usa y no tiene mayor sentimiento hacia ella. Y luego en la obra de Disney, si mal no recuerdo, tiene un final feliz con el tema de Quasimodo y Febo y demás, cuando en la obra de Víctor Hugo, la auténtica, se encuentran a Quasimodo, lo descubren en esa fosa común, abrazado de Esmeralda. Lo digo de memoria, así que si algo me falla, es en realidad es por hace tiempo que lo leí, y saben que es Quasimodo porque ven un esqueleto así, un cuerpo contrahecho, y tendría que ser él. Entonces es un fin muy dramático, sí, con mucha pasión, mucho sentimiento, mucha profundidad, pero no es un final feliz como el de Nuestra Señora en la película de Disney. Entonces es una alteración completa de la obra de Víctor Hugo, y se cita como la obra de Víctor Hugo. Hasta allá llegan la protección moral de ese autor que ya no está, pero protección de su obra, o si es válido llevar a causas, para mí, de formación de la obra. Es muy interesante. Disney tiende a hacer esto también, justo como tú lo mencionas, con La Sirenita. El final es trágico, termina convirtiéndose en espuma, o sea, fallece. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es un ejemplo muy bueno y muy claro de la interacción de los sistemas jurídicos. Como platicamos, el copyright no reconoce o no le gustan mucho los derechos morales. Entonces, y precisamente con la producción de contenidos es lo que influencia mucho que las reglas sean más flexibles o permitan estas adaptaciones. Por ejemplo, bajo el derecho estadounidense, en California, de Disney, les permitía hacer estas adaptaciones, estas modificaciones a la obra de Víctor Hugo porque no reconocen los derechos morales tal cual. Okay. Entonces ellos tienen
un derecho de parodia, de adaptación, de libertad de expresión. ¿En el mundo dijiste anglosajón o Anglosajón. no del continental europeo? Sin el continente europeo sí tienen derecho de parodia, muchos de los países lo tienen. México es muy sui generis porque no tiene derecho de parodia. Y eso es algo que llama mucho la atención y más en contextos que podemos referirlos en una intelección propia del derecho de la publicidad. ¿Y ese derecho de parodia de alguna manera está relacionado con la libertad de expresión? Sí, naturalmente y con la democracia semiótica, la posibilidad de la gente que tiene participación de creación de los significados culturales. Ahora lo vemos mucho con los memes. Por ejemplo, sería ridículo que alguien quisiera perseguir la creación de memes con su imagen o derivados de una de sus obras, porque se vuelve algo prácticamente viral. Y sería ocioso llenar los tribunales de demandas por la creación de un meme, que implica en estricto sentido al derecho mexicano, al no tener derecho de parodia, una violación a derechos de autor. La ley mexicana necesita modernizarse e incluir un derecho de parodia o una excepción expresa basada en esta libertad de expresión, porque no lo tenemos. Y esto se da a supuestos actuales como este caballero que es muy connotado en el contexto de redes sociales, de YouTube, Chumel Torres, que fue demandado por la señora Gloria Trevi por el uso de una canción. Hicieron una parodia justamente, tomando algunos textos de una canción de la señora Trevi y haciendo una crítica política. Este caballero, pues de repente con sus comentarios o su forma de comunicar, de informar y de hacer comedia, pues ha causado mucha molestia en varias personas, en particular con la señora Trevi, tiene ya un historial de varias demandas. Encontraron un punto adecuado para demandarle y que se le aplique una infracción en materia de comercio por el uso no autorizado de una obra artística. Este señor Torres dice que su defensa particular es que no lucró directamente. Está en tribunales. Yo entendería que por la rigidez de la ley mexicana debe prevalecer el derecho de la señora Trevi. Pero eso es un problema porque nos limita y porque no va acorde a la realidad en la creación de significados culturales, que puede ser mucho, volviendo al tema de Disney, lo que tratan de hacer. Dicen ellos, uy, yo estoy creando historias para niños y poner algo trágico no es algo que quiero yo exponer a los niños. Mejor lo llevo de esta manera y hablo de determinados valores, que ahora, por ejemplo, es muy criticado Disney cuando hablan de temas de inclusión forzada, de que cambien el fenotipo de algún personaje, a la gente no le gusta. Bueno, son esfuerzos que no habremos de calificar, pero también hablemos de un control de discurso, que también eso puede ser muy criticable en los sistemas capitalistas. Pero entonces, en el mundo de anglosajón, del common law, en base a ese derecho de parodia o ese derecho que da más libertad de modificar lo que la naturaleza o la autenticidad o la esencia, digamos, de una obra, como esta que señalamos Nuestra Señora, es viable en el mundo anglosajón por esa forma de entender o de no reconocer más bien los derechos morales. El autor al que me quería referir hace un momento, y hablando de protección, que hacía una entrega periódica de su obra para constituir después los Tres Mosqueteros Alejandro Dumas, y si él no tuviera esa protección, bueno, pues con qué interés estoy produciendo obra de tal magnitud, ¿no? Entonces la propiedad intelectual sí es un motor para impulsar el conocimiento, no digamos solo en la cuestión estrictamente artística y creativa, sino también en la aplicación tecnológica ya en esa parte de la propiedad intelectual que es la propiedad industrial. Decías ayer que tuvimos la reunión, el afortunado desayuno con el Banco de Alimentos y hacías referencia a que vivimos en el mejor de los tiempos. Sí es cierto, y es algo que comparte también, se citaba ayer al pensador Yuval Noah. Es cierto que estamos en los mejores tiempos de la humanidad en condiciones de vida, en condiciones de habitación, de alimentación, de salud, de sanidad, incluso con grandes problemas todavía de injusticia social, pero son mucho mejores que lo que se tenían hace 200, 100, 200, ya no digamos en la etapa de la Edad Media.
Y en buena medida también tiene que ver con la tecnología y los avances científicos en temas de salud, de medicamentos, no se pudieron haber logrado o no se pueden lograr ni seguirse construyendo sin una protección a la propiedad intelectual. ¿Es así? Efectivamente, citas ejemplos extraordinarios. Incluso si regresamos a Víctor Hugo, Alejandro Dumas, bueno, son ejemplos de escritores que en su momento defendieron los derechos de autor. Por ellos es que empezaron determinadas convenciones que a la postre llevaron a la creación del primer tratado internacional, el Convenio Internacional de Berna, para la protección de las obras literarias y artísticas. Es bien interesante lo que mencionas, porque tiene esta doble dimensión la propiedad intelectual, muchas de sus figuras, en las de que es un derecho alimentario, pensando en la protección de la dignidad humana, en tanto a que brinda la posibilidad de que el creador tenga un nivel adecuado de vida, un buen nivel de vida, y en particular también protege 2 generaciones más en Berna, por ejemplo. Porque la gran mayoría se dedica de lleno, al 100% de su tiempo es la creación, no son sus tiempos libres, como un abogado podría dedicarse al ejercicio profesional, litigar o ser un consultor y darse un espacio para escribir. Muchos de ellos son de tiempo completo y si no tienen esa protección, pues es imposible una vida digna, ¿no? Justamente, y eso iría en perjuicio de la sociedad, por ejemplo. Claro. Si no tuviéramos estos límites, pensando en estos movimientos contraculturales que mencionamos, dicen, si no existieran las leyes de derecho de autor, sería lo máximo. Eso está comprobado históricamente que no es cierto, pasó con la invención de la imprenta, en particular en Inglaterra, donde se da la primera ley de derecho de autor, el de copyright. Con el Estatuto de la Reina Ana hay antecedentes del Stationery Company, que era una especie de regulador de imprenta, que en algún momento lo que se trató de hacer con la imprenta es regular la difusión de conocimiento, y con esto los temas religiosos y lo que no gustara a la corona en ese momento. Entonces, ¿qué pasó en un momento? Que quitemos estos controles sobre la imprenta, quitemos a la actividad del Stationery Company. ¿Y qué pasó? Que la industria editorial estuvo al punto del colapso, porque se imprimió muchísimo sin calidad, sin control, ya no valían nada las obras, los esfuerzos que hacía la gente por el publicar, por el cuidar las cuestiones de redacción, y estuvo a punto de desaparecer la imprenta, hasta que volvieron, atendiendo eso, a regularlo, pudieron decir, oye, bueno, vamos a tener obras de mejor calidad y va a haber un mercado en el que se cumpla esta función de dar esta distribución de riqueza y permitir que las vidas de las personas se desarrollen en un entorno de dignidad, que tengan cómo vivir y vivir de lo que artísticamente expresan. Esto lo podemos llevar fácilmente al territorio técnico, que también mencionabas muy adecuadamente. Una persona, un laboratorio de medicamentos, para que dedique el tiempo, los recursos para hacer exámenes de equivalencia funcional en el cuerpo humano, que pueden ser de millones y millones de dólares, no lo va a hacer si no tiene garantía de que va a tener un retorno, o que va a ser sostenible al menos sus funciones. Esto sería muy criticable. Una de las industrias más fuertes en el mundo es la farmacéutica, de las que más influyen en temas de propiedad intelectual. Pero aún así los beneficios sociales, como mencionaste recientemente, mencionamos ayer, son evidentes. Los temores, por ejemplo, también lo mencionamos ayer respecto a que la propiedad intelectual afecte a la sociedad, los vimos desdibujados con la pandemia que pasamos del COVID, en el contexto de que la gente temía que por el derecho a patentes no llegaran las vacunas a las personas. Las vacunas quizás en algún momento tardaron en llegar, pero por un tema de insumos, no de derechos. Además de que los tratados internacionales y los propios sistemas... Y de que no existían. Fue un fenómeno no conocido, el COVID-19, y se tenía que, a partir del 20 o del 19, producir una vacuna para una pandemia o una enfermedad que no estaba identificada. Entonces, fue a una velocidad que se tuvo que generar esta investigación, correr pues para poderlo conseguir. Entonces también por eso no llegaban a tiempo, ¿no? Justamente, y también habrá que decir que llegaron muy rápido porque había investigaciones, porque había protección de propiedad intelectual, porque ya había avances. Cuando se dio
esta enfermedad se identificó y rápidamente pudo generarse una vacuna porque ya había Una adelantos. vertiginosa. ¿Sí? Justamente porque estaban buscando vacunas antes para la gripe. Porque ha sido un gran problema que un virus tan sencillo nos tenga en jaque de repente, ¿no? Y nos tumbe varios días. Ahora, cada vez con la evolución de los medicamentos, este tipo de... Sí, partía de la gripe, pero tenía sus particularidades muy, muy especiales que requerían una investigación y una prueba antes de que fuera ya difundido como una vacuna o distribuida como tal, ¿no? Justamente. Y esto nos lleva a entender los efectos virtuosos de un mercado leal, en el que una persona que invierte, que dedica tanto dinero, propicia el bien social. Es decir, vienen enfocados con un mercado entendido y sostenido con valores humanos, no podemos aislarlo. Claro. Al ser un instrumento que está en el contexto de la sociedad, por más que quieran decir que la economía no tiene valores y solo es un tema de eficiencia en el reparto de recursos, tiene que atenderse a los valores humanos, Claro. a un contenido axiológico que nos lleva a decir... Tender a un estado social de bienestar, necesariamente, ¿no? Justamente, que ahorita están políticamente utilizada esta expresión del bienestar, pero tenemos que entenderlo como este bien común, que es el que todos los actos debiesen entender, ¿no? Buscando el bien de otros encontraremos el nuestro, lo dice en un aforismo atribuido a Sócrates, si no me equivoco. Tiene mucha razón y un contexto que tenemos que tener muy en cuenta, y por eso esta idea de la lealtad está presente en estos aspectos de propiedad intelectual y tiene que permear en cómo se diseñan nuevos sistemas o se vayan adaptando. Oye, doctor, has hablado o has mencionado en distintas ocasiones la libertad de expresión. ¿Debe tener límites la libertad de expresión? Sí, porque es parte de esta paradoja de la tolerancia, porque no podemos llegar a decir que debemos ser tolerantes con el intolerante. Exacto. Entonces, si hablamos mutandi esta expresión, la libertad de expresión sí tiene que tener límites cuando afecte los intereses o los derechos de otro. Como en Alemania, que está prohibido cualquier difusión o exaltación del nazismo, ¿no? Efectivamente. Y ahí porque pues hay pecados graves que todavía siguen pagando tristemente ya los alemanes, que dicen, oye, nosotros ni admiramos a este señor, ni nos gusta, es algo que nos llena de vergüenza. De vergüenza, y es increíble. Yo creo que es un fenómeno que debería estudiarse con mayor profundidad, porque si hay un pueblo o uno de los pueblos muy cultos, no en este momento, sino por siglos, con mentes brillantes, y cómo fueron la gran mayoría del pueblo alemán, y no solo digamos, el pueblo llano, sino también intelectuales, cómo fueron convencidos por Hitler, quizás por esa derrota y esas condiciones de Versalles, pero no deja de ser un fenómeno cómo se volcó buena parte de la sociedad alemana, y de esa sociedad alemana culta, que es lo increíble, hacia una idea tan perversa. Y siguiendo en Europa, pero ahora en Francia, el tema de la libertad de expresión, por ejemplo, con el Islam y con las mujeres que usan estos vestidos y su burka, no sé cómo se llama, que se ocultan y que están prohibidos, que asistan a ciertas escuelas por temas de seguridad pública, y bueno, se habla de libertad religiosa, que también esa vertiente también va vinculada de alguna manera a la libertad de expresar su propia creencia. ¿Qué opinas de estos temas? Y déjame poner otro más para que lo contestes también junto con esta pregunta. Es la libertad de expresión y también ante la religión y ante esto que ha provocado atentados y asesinatos y actos muy crueles, cuando periodistas y articulistas y dibujantes hacen o un profesor hablando en clases sobre el Islam y el profeta de Mahoma, cómo ha tenido repercusiones pues tan trágicas en Europa. Entonces, ¿es viable o no sujetar controles a la libertad de expresión, crear controles a la libertad de expresión para evitar este tipo de ofensas a una comunidad que tiene derecho a creer, o no es el camino para evitar
este tipo de reacciones? ¿O qué debe hacerse al respecto? ¿Qué opinas de esa relación entre libertad de expresión y ideas y símbolos religiosos? Es un súper tema. Escuchando tu planteamiento, me vino a la mente un libro extraordinario, B13, de Manuel Carrer, que es una crónica judicial de un proceso que se llevó en contra de estas personas que cometieron diversos atentados terroristas en diversos puntos, uno fallido afuera del estadio principal de fútbol de Francia. Es un libro extraordinario porque para los abogados nos hablan de cómo se llevó un proceso, cómo primero atendieron a las víctimas, cómo atendieron después a los familiares de los que perpetraron los atentados, y hacen reflexiones muy interesantes en torno a cómo tratar justo este tema. Decir, oye, es que no podemos restringir que una persona profese determinada religión. No podemos, incluso por cuestiones tecnológicas que sí lo tratan de limitar, pero por ejemplo, música que hable sobre extremismo islámico. Refieren en el libro que hay unos raps en particular que chicos que estaban ya radicalizados se juntaban a escuchar y hablaban abiertamente que, en las letras, que deseaban acabar y hacer daño a los enemigos, al pueblo occidental, a los franceses que estaban ahí. Y siendo muchos de ellos franceses y occidentales estrictamente, por lo menos de nacimiento, ¿no? Justamente, que va a problemas sociales extraordinariamente complejos, ¿no? Los problemas económicos en comunidad nos traen problemas o desconfiar de la persona que no identificamos como nuestro, que no tiene un fenotipo. Oye, no se imaginó Abraham todo lo que iba a provocar al expulsar a Agar y a Ismael y quedarse con Sara y con Isaac, todo lo que 4000 años después seguiríamos viviendo de tensiones sociales, religiosas, pero Isaac e Ismael, medios hermanos y sus descendientes, quizás por el tema de la creación de Palestina, pues con una beligerancia y un odio muy fuerte, porque no siempre fue así. En Córdoba, Toledo, fueron lugares, sino de gran tolerancia, porque son religiones que son excluyentes de las demás, pero que sí convivieron judíos, musulmanes y cristianos en ciertas condiciones de paz, ¿no? Sí excluidos, sus guetos, el otro, pero pues no estas situaciones que estamos viviendo actualmente en Israel, ¿no? Justamente, y es bien interesante, por ejemplo, en este libro hablan sobre una experiencia que hubo de un padre de una víctima y un padre de uno de los perpetradores, de los terroristas, y que se hicieron amigos, y que sacaron un libro juntos, que ellos decían, nosotros somos amigos, yo soy musulmán, él practica otro, pero yo no estoy radicalizado. Y es la obra precisamente muy equilibrada y gran libro de Julia Navarro, Dispárame, yo ya estoy muerto. Precisamente es el drama de familias palestinas y judías en Palestina, amigos y separados por una circunstancia tan terrible como la que pues desde antes de la propia guerra de independencia de Israel se empezó a vivir desde los inicios propiamente del siglo XX, con la famosa declaración de Balfour y la llegada de la migración importante y tolerada de judíos a lo que ellos ven como su casa. Entonces todo se tiene que ver desde una perspectiva también de los verdaderos actores de esa problemática. Y hablando también de propiedad intelectual, un actor disruptivo, bueno, no voy a decir que preocupante, pues estaría calificando, pero sí disruptivo, novedoso, por tanto, el que quiero que nos platiques es la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Es un súper tema. La inteligencia artificial es llamada como el último invento que tenía que realizar el hombre. Es decir, después de eso podemos olvidarnos, tanto así que se califica dentro de los inventos más importantes a la historia de la humanidad, que podemos hablar que es la pólvora, la imprenta y la inteligencia artificial. Y entiendo que sí, la inteligencia artificial definitivamente ya cambió nuestras vidas. Ya nunca va a ser igual, no la podemos regresar. ¿Puede ser titular de derechos de propiedad intelectual e inteligencia artificial?
La respuesta directa sería que no, por la ausencia de la dignidad, de este concepto de dignidad, que es muy interesante. Pedro Pallares tiene un libro precioso en el que explora las negociaciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la participación en particular de dos personajes, Peter Malik y Charles Maritain, que son el comisionado del Líbano, Malik por ese lado y Maritain de Francia, ambos católicos, y que hablaban sobre la dificultad de redactar una declaración de derechos del hombre en el que refieran a una situación espiritual. En ese momento la gente decía, los delegados de Estados Unidos y otros países, no podemos hablar nada de espíritus, porque hay países que son laicos, no creen que hay un Dios o que hay un espíritu. Y lo que queremos es congregarnos lo más posible, que sea una sola comunidad, solo un espíritu de humanidad. Entonces dijeron, no hablemos de espíritu, hablemos de dignidad. Y la dignidad nos sirve para encapsular conceptos difíciles, quizás como este del espíritu, para los que creemos en la existencia de un alma y un Dios. Pero también podemos hablar de esta capacidad de raciocinio y voluntad. Pero el común denominador es la dignidad. Tienes dignidad porque eres, para los creyentes, eres hijo de Dios y por eso tienes dignidad. Y para los creyentes, pero también para los no creyentes, tienes dignidad por ser una persona. Por el solo hecho de ser una persona, tienes dignidad. Por tener razón y por tener conciencia, que son elementos que la inteligencia artificial no tiene, por más que se establezca. Pero incluso para aquellos que tienen una discapacidad severa, pues también tienen dignidad, aunque no tengan una capacidad de razón como el resto de las personas, ¿no? Entonces, el solo hecho de ser persona, o estar incluso en estado de coma, sigues conservando dignidad por el solo hecho, eso de ser persona, más allá de las creencias o no religiosas personales, ¿no? Particularmente sí, por tener esa potencia, porque la voluntad, porque el raciocinio está ahí. Justamente porque eres una persona, porque tienes espíritu y porque perteneces al género humano. Entonces, este tipo de cuestiones se han ido reflejando en las legislaciones. Ha habido algunas que de repente se relajaron o admitieron, dijeron, vamos siendo progresistas. Sudáfrica pasó con eso. En la India otorgaron algún tipo de reconocimiento, no de ser el titular de los derechos económicos, pero sí reconocerlo como un creador a una inteligencia artificial. Y ya como... Bueno, con pasaporte en uno de los Emiratos ya alguno... Justamente, que ahí es peculiar porque ahí la ley es lo que dice el emir, entonces lo que dice el gobernante es lo que se hace, entonces pues si esta persona entendió que era, bueno, prudente y su deseo, pues le da un pasaporte, pero no porque tenga un contexto filosófico complejo, porque ahí su palabra es la ley. Entonces, la tendencia o lo que deberíamos entender con la inteligencia artificial es que no es sujeta de derechos, pero que va a terminar pasando que va a haber un derecho sui generis. Como hablábamos del tema de la imprenta y su regulación y que eso va a traer beneficios, el sistema capitalista va a tener que idear la forma de cómo meter las creaciones de la inteligencia artificial a una dinámica de mercado, de poderlas explotar y obtener un beneficio. Pero siempre al servicio del hombre como centro del universo de derechos y no como un sujeto que compita con el hombre, ¿no? Justamente, hay filósofos que chuscamente dicen, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que después trabajamos por una inteligencia artificial? Entonces hay que empezar a portarnos muy bien con la inteligencia artificial porque después nos van a controlar. Y nos manipulan a través de toda la información que recibimos y que alimentamos y que nos alimentan a través de las plataformas y los teléfonos inteligentes y las consultas. Bueno, pues no está muy lejos de decir o de poder pensar que en cierta medida estamos manipulados y trabajando de repente para... Justamente, ese es un súper tema, porque la dignidad también tiene que verse en ese contexto digital. ¿Cómo podemos estar seguros que lo que una inteligencia artificial o la tecnología concibe como la experiencia humana lo es? ¿Y cómo después vamos a estar tan ciertos que vamos a seguir lo que nos diga la inteligencia artificial como esta forma de control? Es decir, nos va a limitar muchas partes de esta experiencia humana. No decir también en otros aspectos de la dignidad, cuando hablamos hasta de temas laborales, cuando hablamos de estas comunidades o estos sistemas de
de comercialización tipo plataformas digitales de transporte, Uber, Didi y tal, que las personas tienen jornadas de trabajo larguísimas y terminan trabajando para esta plataforma pero no tienen derechos laborales. Entonces, este es un tema que debemos tener muy en cuenta y creo que está en el contexto de esta plática, la dignidad, el espíritu de una persona, ¿no? Y en ese tema de dignidad, justicia digital, bueno, más que justicia digital, inteligencia artificial y justicia, pero no desde el punto de vista de la aplicación tecnológica hacia los procesos judiciales, sino del juez, un juez digital, un juez de inteligencia artificial. ¿Qué opinas al respecto? Creo que es algo que invariablemente va a suceder, pero tiene que limitarse o estratificarse a ciertos casos. Una multa de tránsito, algo muy administrativo, algo en el que el criterio de una persona no tenga que participar. Dudo mucho que en el futuro espontáneamente lleguen a haber criterios tan lindos como el que tuvo la Corte recientemente hace unos meses con un asunto de Ricardo Arjona, este cantautor, que demandó a una empresa automotriz, Toyota si no me equivoco, porque en un momento lo contactaron para hacer publicidad y le preguntaron, oye, ¿cuánto nos cuesta usar una canción tuya? Pues tanto dinero, es muy caro. Pues vamos a buscar algo que se parezca a tu canción y no te pagamos nada. Oye, pues si no vamos a usar su canción, menos va a querer el participar. Búsquense a alguien que se parezca físicamente a este señor y lo ponemos. Hicieron publicidad con personas que una persona que se parecía y una canción medio parecida a las de este señor. Cuando llegan las reclamaciones, todo llega a la corte y la corte que realiza una interpretación evolutiva de imagen, en la que dice la imagen de una persona está protegida hasta cuestiones que se parezcan. Llamarían los estadounidenses el seem alike o sound alike, que suena como, que parece tal. La corte ha dicho una interpretación muy linda, muy evolutiva, que el señor Arjona estaba protegido. Y este tipo de criterios difícilmente los podremos ver en la inteligencia artificial de primer momento. Y está ahí la importancia del espíritu humano, de la dignidad humana y de los profesionales de sofisticarnos. Ya no nos podemos quedar haciendo demandas de pagares únicamente o de divorcios, porque eso va a terminar haciendo una inteligencia artificial o simplificándose con los procedimientos cada vez más administrativos, más sencillos, que tienden a lograr mayor bienestar social por evitar prácticas de saturación de tribunales, pero tenemos que tener en cuenta que la razón humana, el espíritu humano no va a ser sustituible por una inteligencia artificial. Y bueno, me gusta el título de la obra de Nietzsche de humano, demasiado humano. Yo sigo pensando que la justicia debe ser humana y demasiado humana. Y sí, podrá haber controversias que por su naturaleza no admitan mayor complejidad y mayores argumentos y una simple subsunción, podremos decirlo así, y que se aprovechara la inteligencia artificial. Y aún así lo veo con preocupación al respecto, pero si un buen argumento y si el avance del derecho siempre se ha dado por superar lo que existe, y la inteligencia artificial pues parte de algoritmos de lo que existe, entonces también qué es lo que nos va a aportar esa posible sentencia de una inteligencia artificial. Lo que quiero señalar es que, pues así como la propia Corte supera sus argumentos en base a argumentos que se le han planteado por los litigantes y hace una nueva reflexión, pues también todo lo que podría pensarse o tener como sustento para resolver la inteligencia artificial admite una nueva superación, un nuevo argumento que pretenda superar esa idea de lo que objetivamente hubiera resuelto una justicia digital, porque no tiene este elemento novedoso que se está aportando. Entonces, necesariamente la justicia debe siempre ser, por lo menos en los casos, digamos, ya no de condiciones muy similares, muy sencillas, sin mayor complejidad, debe ser una justicia humana, abierta siempre a la creatividad. Y en eso regresaríamos a la propiedad intelectual, que no es más que creatividad y constante creatividad,
y una condición necesaria para su protección, que sea la innovación. Pues aquí también en la justicia y en el proceso se está innovando en los argumentos, ¿no? Justamente la innovación, bajo una perspectiva de un método de cambio social, es bellísimo. Ayer lo platicábamos en la reunión que tuvimos en el Banco de Alimentos. Si tomamos a esta innovación como un método de cambio social, es un método que siempre va a tomar lo bueno que tenemos y lo va a llevar más adelante, lo va siempre patear la bola hacia adelante. Parece siempre ir en la dirección correcta, porque otros métodos de cambio social, como una revolución que implica romper con todo lo que existía antes, presenta monstruos, presenta problemas, porque no aprovechamos lo que está atrás. Es temas quizás muy criticables con lo que pasa con Estados Unidos y su contexto cultural, que dicen, oye, llegaste y acabaste con los pueblos que vivían ahí, y la riqueza cultural que tenían estos pueblos estuvo o desapareció o está en peligro. Pero eso se ve también en el colonialismo, toda esa migración tan importante y condiciones tan dramáticas del sur al norte, pues bueno, lo afirman muchos pensadores, es consecuencia del colonialismo, de la destrucción de los recursos o el aprovechamiento todavía actual de los recursos en África, las condiciones de pobreza que existen y que lo podemos también referir a Centroamérica. Y en estas condiciones de pobreza generadas por el colonialismo, el auténtico del siglo XX, XIX, XX, y también el económico, el que tú haces referencia ayer también, bueno, pues si no se dan las condiciones de generación de riqueza en el lugar, la gente va a buscar dónde poder sobrevivir, y es consecuencia pues de ese colonialismo al que citas, ¿no? Justamente que esa es una de las críticas más fuertes a la propiedad intelectual, que es una herramienta colonizadora que tenemos que tener en este entendimiento de justicia, como una justicia como imparcialidad, como lo dice Rawls, en el que lo que nos interesa es, antes de que la gente tenga una vida buena, que sea justo, que haya un individualismo en el que todas las personas sean tomadas en cuenta y que, al contrario de un utilitarismo que beneficia... A la mayor cantidad. Sí, sí. Por eso interesante esa propuesta del velo de la ignorancia, justamente de John Rawls, que buscaríamos condiciones adecuadas, justas, sin saber justamente el papel que estaríamos jugando en la sociedad, y que por lo tanto se propondría o se acordaría algo en el que, sin importar el papel que me toque, voy a estar en una buena situación, ¿no? Una idea de una justicia no tanto de ese sueño americano que si no estás en condiciones para pagar tus servicios de salud, tus servicios dentales, tu escuela, pues es porque no te esforzaste lo suficiente, y entonces estarás en una situación de un consumidor, de un obrero, de un empleado que trabaje para pagar lo que está comprando a crédito, y si no tienes más es por culpa tuya, cuando el Estado Social de Bienestar no es que promueva, como ahora se diga, que no trabajes y que vas a estar bien aunque no trabajes, sino que lo que busca es condiciones mínimas de seguridad, de alimentación, de vivienda, de salud para todos, ¿no? Justamente una vida digna. Esta idea de, como menciona, ¿no? The greatest happiness, the greatest number, que es el utilitarismo, está bien llevada, y esto lo podemos entender también con la propiedad intelectual. Está bien que la gente se favorezca, que explote, que utilice estas herramientas de colonización, pero que están limitadas en el tiempo. Esa es la justificación también, ¿no? La razonabilidad. Justamente, y además de que su tendencia hacia arriba, hacia el beneficio, también beneficia a los más desprotegidos. Siempre que pase esto de que el más desprotegido aumente su nivel y sus expectativas de bienestar, estará justificado que alguien se enriquezca, no habrá problema. Entonces esto tendremos que entenderlo con la propiedad intelectual y esta voracidad o esta idea colonizadora. Me acuerdo mucho de esta novela aterradora de Meridiano de Sangre, que habla sobre el colonialismo estadounidense. La recomiendo mucho. Van a hacer una película en estos próximos años y es descorazonadora cuando la lees. Y te da esta idea del espíritu colonizador estadounidense, y eso es lo que tenemos que tratar de mediar con las leyes. Sí, y por ahí les hablas de libros, el último Celta de Vargas Llosa,
que señala el colonialismo en el Congo, Congo belga, con Leopoldo, el rey Leopoldo, y con la aparición de la industria automotriz y las llantas y la demanda de caucho, como eran no como esclavos, supuestamente como empleados, como asociados incluso de la industria explotaba el caucho, como los niños les cortaban una mano si no conseguían la cuota de caucho correspondiente, y después este mismo protagonista, no recuerdo el nombre, que es un hecho real, después estuvo en el Perú y también con esas mismas condiciones de explotación de que llevaba las industrias, en este caso británicas, pero ahí es un fenómeno interesante porque cuando se hizo del conocimiento de las sociedades anónimas, de la sociedad anónima de los accionistas en Londres, de las condiciones de explotación que se tenían en Perú, fueron los accionistas los que llamaron a cesar con esa explotación. Entonces, pues sí, el colonialismo ha tenido esa tragedia, y bueno, la sociedad mexicana viene también de esa idea, de Sí, ese origen, ¿no? justamente, estoy totalmente de acuerdo, que son experiencias que tenemos que tener en cuenta en la evolución de cómo debe ser concebido el derecho. En esta tesis que iniciábamos la plática, hablo de la palabra armonía, Ujú, y en algún punto explico al derecho con la música, con reglas musicales, en tanto a la concepción de que un sonido va seguido de otro más perfecto ujú. para conservar la armonía. Y si hay una disonancia, la armonía arregla y vuelve a, a esta línea de perfección que va encaminado a una inspiración de un fin Doctor, ¿qué es el melodioso. derecho? ¿Cómo podrías definir el derecho? El derecho es una pregunta que quizás para ser cómodos a los que estuvimos con un sistema positivista podría ser conjunto de leyes que Ujú. regula la conducta social. Pero habremos de decirlo, o yo lo entendería ya con la evolución de los años, adoptando ya una perspectiva más naturalista después de rehacer mi formación prácticamente en otra universidad con esa tendencia, habría de decir que es el conjunto de principios, que es un orden creado por el hombre, una estructura social que permite la convivencia, que Ujú, a través del reconocimiento de la dignidad humana y de este imperativo categórico de ser tratados como fines ujú, y no como medios, debemos tratar a los demás. El derecho sería la expresión más afortunada de la regla de oro que está presente ujú. en las religiones. Trata a los demás como quieres que te traten. Del mismo cara hace el bien y evita el mal, ¿no? Efectivamente, entonces el derecho tendría que ser concebido como esa forma de materializar, de darle fuerza, coercitividad a este entendimiento del bien particular, del bien común, de la idea de comunidad, de permitir que la sociedad brinde los beneficios a cada uno de sus miembros, lo que está llamado a hacer, a funcionar como una herramienta para el bien común, con este entendimiento, ¿no? Y hacia dónde debe caminar y cuáles son, ya para concluir, mi querido doctor, hacia dónde debe caminar la abogacía, cuáles son los retos de la abogacía, de las y de los abogados en este nuevo entorno y en estas nuevas ideas, o en esta discusión del derecho, pero también el fenómeno histórico que estamos viviendo. La abogacía está llamada a trabajar por un mundo mejor. Tenemos un compromiso social, tenemos un compromiso político, tenemos que ayudar a nuestra comunidad, primero sofisticándonos, Ujú, responsabilizándonos no solo deontológicamente, sino también en formación continua, ujú, de trabajar para que la abogacía llegue a cumplir sus fines, no solo en el particular. No estamos aquí cada uno de los abogados o de nosotros solo pensando en algo utópico, en sueños. No vivimos de sueños, todos merecemos vivir bien, por eso ujú. estamos trabajando, por eso nos levantamos todos los días, porque queremos tener estos medios para vivir bien y que nuestras familias también lo hagan. Entonces, entendamos que con esta idea socrática que refería, buscando el bien de otros encontraremos el nuestro, Ujú. en el entendimiento de que preparándonos, alistándonos todos los días y trabajando conscientemente por el bien de nuestros representados, nuestros patrones en un momento,
también incidiremos en el bien social Ujú. y nos beneficiaremos Ser nosotros empáticos mismos, con la sociedad. justamente. Una última pregunta que no he formulado, que no formulé en la anterior conversación, en este caso con el doctor Gerardo Castillo, y que es un tanto chocante por limitarla, pero si nos pudieras decir qué autor eh, admiras, eh, ya sea bueno, dos autores, un autor del derecho y un autor que no sea de esta rama, ¿a quién nos podrás decir que admiras? Es una pregunta difícil porque se agolpan los nombres. O bueno, Sí, sí, decirlos sí. así, para no ponerlos como los tres nombres en la Feria del Libro, pero algunos que nos pudieras decir en ambos sentidos, ¿no? Eh, bueno, en temas de admiración, un lugar sencillo, común es dirigirse a sus maestros. Con mucho respeto diría con Hugo Ramírez, que es el director del doctorado de Derecho de la Universidad Panamericana en Ciudad de México. Me Ujú, parece una mente brillante. Me gusta mucho la obra de John Rawls, ujú. lo, lo hemos platicado constantemente aquí. Eh, si quiero hablar de fuera del derecho, híjole, disfruto mucho leer, me gustan mucho los ensayos. Eh, Últimamente he encontrado mucha resonancia con un profesor de filosofía, Kostita Bradatan, que en su último libro habla sobre el morir de la filosofía, de las ideas, morir por las ideas. Ujú. Es un libro muy interesante, puede ser pesado. Emmanuel Carrer, que es este periodista que habla de esta crónica B13, me parece espectacular. Eh, Todo el tiempo estoy buscando leer y a veces encontrar nuevos retos, nuevos espacios, pero si quisiéramos hablar de propiedad intelectual, que a lo mejor no quiero dejar fuera eso, yo mencionaría a tres autores: Manuel Magaña, que es el director de la maestría de propiedad intelectual de la Universidad Panamericana, porque es alguien que ha transformado el entorno académico de la propiedad intelectual, ha acercado mucho estos estudios, los ha sacado solo de la Ciudad de México. Entonces es alguien que no solo por sus esfuerzos académicos de acercar a la propiedad intelectual a otras partes de la República, es de reconocerse, sino porque él hace sencillos los diálogos complejos que a lo mejor puede tener la propiedad Esa intelectual. es una virtud, claro. Justamente habría que hablar de Eduardo Laparra, uno de los también académicos más brillantes en temas de propiedad intelectual. Es alguien que debe considerarse referente actual indispensable. Y a Mauricio Jalife, eh, que es de las personas, podemos hablar, autores clásicos todavía vigentes que siguen publicando y que hay que tener muy en cuenta. Entonces, eh, quizás con eso hago justicia de hablar de autores de mi especialidad, del derecho, alguien que admiro mucho, con Hugo. Y bueno, fuera del derecho sí recomendaría leer no cosas jurídicas todo el tiempo, ¿no? Hay Sí, no, claro. que Eso es, buscar. claro, Parte de la responsabilidad de un abogado es ser culto, estar claro. empapado de lo que pasa en la Sí, sociedad cultivarse. y Sí, sí, hasta cultura pop. claro. Aunque suene extraño, yo he encontrado valor en redes sociales, en los TikToks, que mucho tiempo yo me resistí, Ujú. hasta que alguien de la oficina me decía, oye, es que yo me informo en TikTok y veo los temas culturales o lo que la gente pasa, y un abogado está obligado a saber lo que pasa en tu contexto, porque de Claro. repente puede llegar un cliente, estamos en un aspecto también tecnológico, y nos dice, oye, en esta plataforma está esto, ¿qué me recomiendas hacer para protegerme? Y quedarte corto y decir, no sé de qué me estás hablando, Claro. implica ya también una falta o un límite en los servicios que podemos brindar. Pues un placer haber conversado Muchas contigo. Muchas gracias. gracias, estimado doctor. Y es un capítulo más del programa La Toga, Diálogo con Juristas del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Muchas gracias y buenos días. Buenos días.